Esta es la lección número 3. En la última clase, la lección número 2, hemos empezado a ver ya los reyes de Israel y hemos empezado a ver los reyes de Judá. Entre los reyes de Judá hemos visto a Roboam, que fue en su tiempo cuando el reino se dividió. Hemos visto a Abías o Abián, y hemos visto un tercer rey que fue muy importante, con el cual nos detuvimos un poco y con mucho gusto nos hubiéramos detenido más, porque lo merece su vida y su ministerio, que fue el rey Asa, que nos dejó un poco sorprendido al final de su vida. Creo que cada uno de nosotros podemos sacar conclusiones. Ninguno de nosotros tiene la vida asegurada. Dios no hace acepción de personas. Cada uno de nosotros tiene que dar razón de sí. Y nuestra fidelidad no se concreta a un número de años, sino nuestra fidelidad, de acuerdo con aquel pasaje de Ezequiel que vimos en la primera clase, tiene que ser hasta el último segundo de nuestra vida. Así que no es cuestión de tener una vida muy fiel y después ya poder distendernos, poder aflojar en nuestro ministerio, en nuestra vida, poder ser un tanto descuidado. Total, ya tenemos antecedentes suficientes delante de Dios para que el Señor nos sostenga. No quiere decir que lo que hizo Asa después destruyó lo que había hecho antes. Lo que él había hecho para el Señor no se lo quitó a nadie. Pero cuidado, una cosa hay que destacar, y es que aunque él no pudo destruir o no iba a destruir con su actitud lo que había hecho antes, pudo de su propia vida, y estuvo a punto de hacerlo. Realmente su muerte no fue una muerte honrosa. ¿Se acuerdan que cuando el profeta le observó lo que había hecho, él en lugar de tomar una actitud humilde? ¿Qué es una actitud humilde? Oír la palabra, aunque no le agradaba, tenía que oírla, tenía que recibirla en su corazón y cambiar de actitud, porque realmente lo que había hecho era una cosa que no era digna de un varón de Dios como él. Él se enoja, y no solamente que se enoja, sino que no manda a la cárcel al profeta. De eso aparentemente Asa nunca se arrepintió. No tenemos ningún registro en las Escrituras de que Asa se haya arrepentido de esa actitud tan desagradable, tan soberbia, porque esa es soberbia humana. Por más que ponga cara de bueno, esa es soberbia humana delante del Señor. Y el segundo acto que vimos al terminar la clase es que cuando él se enferma de los pies, dice la Biblia que no buscó a Dios, sino que buscó a los médicos. Dejamos en claro que Dios no tiene ningún conflicto con los médicos, pero Dios tiene conflicto con aquellos que ponen su confianza en los hombres en lugar de Dios. Si nuestra confianza en los médicos es porque tenemos desconfianza en Dios, vamos por muy mal camino. Y entiendo, por lo menos es una opinión personal, entiendo que ese fue el problema de Asa. Creo que él no estaba en buenas relaciones con Dios, entonces no buscó a Dios en su enfermedad y al final se murió, el Señor se lo llevó. Con esto queremos decir que su vida fue una vida realmente preciosa, pero pudo haber sido algo realmente tremendo y no lo llegó a ser a causa de estas circunstancias. Muy bien, por el lado de los reyes de Israel hemos visto a Jeroboam I. Después de Jeroboam I, que tiene el reinado más largo y en un sentido más interesante aún por lo negativo, sucede Nadab, a quien no nos hemos referido prácticamente. Después viene Baasa, después viene Ela, después viene Zimri y luego viene Omri, que es lo que vamos a ver en nuestra clase de hoy. Dentro de los reyes de Israel entonces viene Omri, viene Acab y viene Ocosías y Jorán, que es los reyes que vamos a ver hoy del reino de Israel. Por el lado de Judá, después de Asa, viene el gran rey Josafat, de quien nos vamos a referir un poco extensamente, ya que es una vida sumamente interesante. De manera que dentro del estudio del día de hoy vamos a poner en primer término el reinado de Josafat, rey de Judá. Dejamos los reyes de Israel, vamos a la línea de Judá. Resumen, fue hijo del rey Asa, de este rey de quien hemos hecho referencia recién. Comenzó a reinar a los 35 años,
y reinó en total 25. Así que relativamente es un largo reinado comparando con lo de los otros reyes de Israel y de Judá. 25 años de reinado, de manera que al fallecer tendría 60 años. E hizo lo recto en ojos de Jehová. Esto es lo interesante, la sentencia de la Escritura: en ojos de Dios hizo lo recto, y esto es lo que nos importa. Las citas bíblicas. Tomamos Primero de Reyes, capítulo 22, versículos 1 a 50. Perdón, a 51. Y también tenemos en Segundo de Crónicas, es un rey de Judá, por lo tanto también tenemos referencias en Segundo de Crónicas, capítulo 17, versículo 1, y fíjense, hasta capítulo 21, versículo 1, es decir, que Segundo de Crónicas prácticamente tiene 4 capítulos completos que se ocupan de la vida de Josafat. Y ustedes saben que Crónicas le da suma importancia a todo lo que tiene que ver con la vida espiritual de la nación. Y Josafat tuvo mucho que ver con la vida espiritual de la nación. Vamos a dividir su vida en unos cuantos puntos, creo que en 4 puntos. El primero de todos vamos a poner sus hechos, es decir, los hechos de Josafat, un resumen de la vida de Josafat hecha por la misma Biblia. Entre estos hechos, anduvo en los caminos de David su padre, capítulo 17, versículo 3. Es una buena cosa. En segundo lugar, Jehová confirmó el reino en su mano y tuvo riquezas y gloria en abundancia. 2 cosas que nos gustan a los seres humanos, ¿no? Riquezas y gloria. Está en el capítulo 17, versículo 5. En tercer lugar, quitó los lugares altos e imágenes de acera, versículo 6. No se olviden que ya su padre Asa se había encargado de hacer ese trabajo de limpieza a la nación. Pero claro, es un trabajo inacabable. Algunos pretenden encontrar en la iglesia la perfección, y el único que encuentra la perfección en la iglesia es el Señor, porque tiene otros ojos, otros propósitos y otra mira. Pero en la iglesia no está todavía la perfección. Siempre hay un trabajo para hacer en la iglesia hasta que no lleguemos a la perfección. En el Israel de Dios sucedía exactamente lo mismo. Y el trabajo que hizo Asa, quitando dioses ajenos, en especial los de acera, es un trabajo que sigue haciendo su hijo, y seguramente todavía había escondrijos y lugares en donde se adoraba esta imagen de acera. En cuarto lugar, es interesante, en los versículos 7 y 9 a 9, envió una comisión especial para enseñar al pueblo la ley. Me encanta esta ocupación de este rey. Creo que no hay ningún rey, ni en Israel ni en Judá, que haya hecho nunca esto, que haya enviado un equipo de misioneros dentro de la nación, cuyo propósito era ir de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo enseñando la palabra de Dios. Se nota que él apreciaba la palabra de Dios, él temía la palabra de Dios y sabía el efecto que tenía en el corazón del ser humano, y por eso entendió que no bastaban sus decretos ni sus leyes para gobernar, ni sus jueces, sino que era necesario enseñar la palabra de Dios para que el pueblo de Dios la conociera y tuviera temor de Dios y se comportara santamente. En quinto lugar ahora, ¿sí? El pavor de Dios cayó sobre reinos y no osaron hacerle la guerra. El pavor, el temor de Dios cayó sobre todos los reinos que rodeaban a Josafat y no se animaron a hacerle la guerra. Es una cosa curiosa que Dios hace cuando protege a su pueblo. A veces su pueblo es consciente de ese temor que Dios pone. Y otras veces no somos conscientes de eso, pero los de afuera sí son conscientes de que hay una barrera y que hay algo que no pueden pasar y que no pueden tocar al pueblo de Dios. Esto se ha repetido infinidad de veces con el pueblo de Dios en la historia. Y un caso había sucedido antes, había sucedido con Jacob. Dos de sus hijos habían hecho cosas tremendas, se habían hecho odiosas a las naciones vecinas,
y Jacob se humilló y tuvo mucho temor delante de Dios, y dice la Biblia que Dios vino en su defensa y el pavor de Dios vino sobre ellos, y ninguna de las naciones por donde ellos pasaban osaron tocarlos. Es una protección de Dios. Por otra parte, cuando habla de la tierra de Canaán, dice la Biblia, cuando habla de los que habitaban en la tierra de Canaán y los israelitas tenían que ir a poseer la tierra, dice la Biblia, el amparo de Dios se apartó de ellos. Es terrible cuando el amparo de Dios se aparta de una nación o de una familia o de una vida, porque queda expuesta a cualquier cosa. Pero cuando Dios está con nosotros, nuestra vida es increíblemente poderosa. Quizá no somos del todo conscientes porque nos inflaríamos, ¿no? Nos haría mal. Pero lo tremendo es que realmente es así. Dios nos protege y podemos llegar a veces hasta situaciones límites y Dios todo el tiempo nos está protegiendo y se verifica eso de que dice la Biblia, el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defienden. De manera que esto que se vio en la vida nacional se ve también en la vida familiar, también se ve en la vida personal. Este es el amparo de Dios. En sexto lugar, me corrigen si no vamos bien, ¿no? Porque no lo tengo numerado. Los árabes y los filisteos les trajeron presentes. Dos acérrimos enemigos del pueblo de Dios les trajeron presente porque tal era el temor que tenían de Dios, el pavor que tenían, que les traían presentes para congraciarse con Josafat. Versículos 10 y 11. Y por fin, dice la Biblia, que tuvo un poderoso ejército, y es interesante la clase, la calidad de gente que tenía en ese ejército. No era gente de una clase superior para la guerra, era una gente de una clase superior en cuanto a la vida espiritual. Uno de sus capitanes, por poner un ejemplo, dice que se llamaba Amasías en el versículo 16, dice que era consagrado voluntariamente a Jehová. Qué guerrero más curioso, ¿no? Generalmente uno piensa de un guerrero, es alguien muy duro, muy fuerte, muy insensible. Acá hay un guerrero como Amasías que se parece un poco a su antecesor David, un fuerte guerrero y a la vez tierno y consagrado voluntariamente al Señor. Muy bien, esto en cuanto a los hechos de la vida de Josafat, creo que con esto ya lo tenemos prácticamente resumido. Podríamos quedarnos contentos si es que la Escritura no nos abriera la puerta y la ventana para ver algunos momentos de la vida que nos van a dejar pensando un poquito. En segundo lugar, un parentesco pernicioso. En primer lugar eran sus hechos, es decir, la vida de Josafat. En segundo lugar ahora ponemos un parentesco pernicioso. Curiosamente, inexplicablemente, Josafat traba parentesco con la casa de Acab. Recuerden que Acab estaba reinando en el reino del norte de Israel y Josafat estaba reinando en el reino del sur. El parentesco que traba es que él hace que su hijo se case con la hija de Acab. La hija de Acab tiene un nombre muy célebre, se llama Atalía, ya la vamos a ver por dónde anda después. Tristemente célebre su nombre. Era una mujer que terminó siendo una virtual asesina de sus propios cuñados. Es espantoso todo lo que hizo en la casa de Acab. Pero me imagino que por entonces era una joven muy atractiva, muy simpática como todas las jóvenes y como todos los jóvenes cuando se ponen de novios, todos son simpáticos, todos son atractivos. Pues Atalía también sería muy bonita, se arreglaría muy bien y parece que esto cayó muy bien a Joram, el hijo de Acab, también le cayó bien. Lo que yo francamente no puedo entender cuáles fueron las razones que movieron a Josafat a hacer este parentesco. Ustedes quedan en libertad de deducirlo, de pensarlo, lo que el Señor les quiera revelar. Yo solamente les sugiero que lo que pudo haber movido a Josafat a hacer este parentesco
era quizá una razón de estrategia política, estrategia humana. No se olviden que Josafat era rey, aun cuando tenía tanto poder y tanta gloria, el poder y la gloria no tienen fin. El único que tiene la suma del poder y de la gloria se llama el Señor Jesús, se llama Dios, se llama el Espíritu Santo. Y el ser humano cuando se descuida, cuando entra en estas esferas raras, busca el poder y la gloria de cualquier manera, también los creyentes. Puede ser, a lo mejor lo estoy juzgando mal, felizmente no soy yo el que lo va a juzgar a Josafat, sino es el Señor. Pero yo lo quiero juzgar para mí mismo. ¿Cómo puede ser Josafat con esta vida, con esos antecedentes, que trabe una relación de parentesco con una casa que ya la vamos a ver? Ya la vamos a ver. Fue famosa por muchos años, fue famosa en Israel como la casa que expresó la maldad quizá en su máxima expresión. ¿Cómo pudo él trabar parentesco con esa casa? Quizá no le dio importancia, pensó que era una cuestión de los hijos nomás, de los jóvenes. Yo no sé, les sugiero todas estas cosas porque realmente es alarmante que Josafat haya trabado relaciones con la casa de Acab. Es probable que Acab se haya acercado a él, viendo que Dios estaba con Josafat y que era un rey poderoso, es probable que se haya acercado a él y que Josafat pisó el palito. No lo sabemos porque no lo dice la Biblia. Nos deja un campo ancho acá para que nosotros especulemos, pero especulemos bien para ver las verdaderas razones, porque en la vida no suceden las cosas porque sí nomás. Siempre hay un porqué y hay una razón por la cual las cosas suceden y por la cual después vienen las desgracias o vienen las bendiciones en la vida nuestra o en la vida de nuestros hijos. Así que ese es el único espíritu que me mueve a querer investigar la razón por la cual Josafat hizo lo que hizo. Dentro de este punto del parentesco pernicioso hay un segundo puntito que es la visita que le hace Josafat a Acab. Después de haber trabado parentesco, va a visitarlo a Acab y parece ser que Acab lo recibe con todos los honores. Hay un texto en la Biblia, lamentablemente no lo tengo ahora claro exactamente el versículo, pero dice que la alabanza prueba a los seres humanos. Y yo tengo para mí, no sé si ustedes lo comparten, pero tengo para mí que es más fácil ser fiel a Dios cuando estamos pruebas y cuando estamos pasando dificultades que cuando las cosas nos van bien y la gente nos halaga y nos felicita. Así que atención, hermanos, en aquellas cosas que realmente nos irán bien, porque confío que hay cosas que van a prosperar en nuestras manos, porque para eso nos ha puesto el Señor, para que las cosas prosperen en nuestras manos. Cuando nos halagan, filtremos ese halago para que no haga daño a nuestro corazón. La cuestión es que Josafat es recibido con toda la pompa por Acab, y cuando está en esa recepción, Acab le propone ir a la guerra. Van a enfrentar un enemigo. De esta guerra vamos a hablar cuando hablemos de Acab. Así que ahora no vamos a hablar de los detalles de esta guerra porque es sumamente interesante. Pero Acab le propone a Josafat que una sus fuerzas a él porque él tiene un enemigo que vencer. Y Acab es mucho más astuto que Josafat. Porque no debería ser así. Deberían ser más astutos los hijos del reino de Dios que los hijos de las tinieblas. Pero lo que ocurre, tomen nota una cosa, hermanos, es que Josafat está fuera de su lugar de actuación. Está fuera del lugar donde Dios lo ha puesto. Se ha metido en el reino de Acab. Ha emparentado con él y está haciendo buenas migas con él. Todo cosas que Dios no lo mandó a hacer. Y tengamos cuidado que cuando esto sucede, el reino de las tinieblas es mucho más hábil y mucho más astuto que nosotros. ¿Está claro esto? Nuestra habilidad
por decirlo de una manera, la gracia que Dios nos da, la astucia que Dios nos da, la capacidad de captar las cosas que Dios nos da, funcionan cuando estamos en el lugar donde Dios nos pone. Cuando nosotros dejamos de estar en el lugar donde Dios nos pone, nos superan el mundo. ¿Está claro? ¿Está claro eso? ¿Sí? En el mundo, si nos metemos en el mundo nos supera. Si nos metemos en las cosas y en el reino de Dios, el mundo jamás nos puede superar y jamás nos puede tocar. Josafat estaba donde no tenía que estar, toma un compromiso, van a la guerra, consultan a los profetas, etcétera. Todo esto lo vamos a ver ahora cuando veamos a Acab. Van a la guerra y Acab le sugiere una cosa muy interesante. Le dice, yo me voy a disfrazar, pero tú vas con tus ropas reales a la guerra. ¡Qué bien! Interesante, porque claro, los guerreros iban a buscar al rey para matarlo, ¿no? Entonces Acab dice, yo voy disfrazado, pero tú vas con tus ropas reales. Y Acab, que ha perdido toda habilidad de entendimiento, está fuera de su lugar de actuación. Josafat, que ha perdido toda capacidad de discernir esta situación, lo acepta bobamente, va a la guerra, y en medio de la guerra el rey de los sirios dijo, ustedes no ataquen a ninguno, sino solamente al rey de Israel. Cuando lo vieron a Josafat, pensaron que era el rey de Israel, lo persiguieron, y dice que Josafat se pegó un susto, pobrecito, pegó unos gritos. Yo no sé si gritaba de miedo, le gritaba a Dios y oraba, porque dice, una parte dice que clamó, otra parte dice que gritó, de tal manera que los soldados se dieron cuenta enseguida que no era el rey de Israel. Qué papelón que hizo, pobrecito, ¿no? Qué papelón que hizo. La cuestión es que cuando vieron que no era el rey de Israel, se apartaron. Y aquí hay una cosa tremenda. Dice que una flecha disparada a la aventura por un soldado, yo creería que era un soldado bobo, estaba pensando en no sé qué, tira ese flechazo y dice que le entra a Acab en la juntura de la armadura y queda herido, y a las pocas horas se muere. Esto ya lo vamos a ver. La cuestión es que Acab vuelve con un susto tremendo a su casa, con sus soldados, Josafat vuelve con un susto tremendo a su casa, y lo está esperando el profeta Jehú. Si no había ganado para sustos, ahora Jehú le va a dar un susto más. Y lo reprende a Josafat y le dice que por esto que ha hecho ha salido ira de la presencia de Dios contra él. Ira de Dios contra él. Dios está enojado con lo que él ha hecho, pero que se han hallado cosas buenas en su vida porque ha dispuesto su corazón para buscar a Dios. En una palabra, como que Dios de momento lo pasa por alto, lo disimula, porque realmente la vida de Josafat es una vida fiel, y este asunto no lo hace desechar delante de Dios. De todas maneras, a mí me queda una cuestión que pienso que a ustedes también puede ser que les quede. Aparentemente la situación quedó sin arreglar. No hubo confesión, no hubo arrepentimiento, no hubo nada. A lo mejor lo hubo en lo íntimo, pero es una situación bastante curiosa. Muy bien, el tercer capítulo dentro de la vida de Josafat es la victoria sobre Moab, Amón y Monte Seir. Esto lo tenemos en el capítulo 20. Vamos a hacer un breve resumen de cómo se plantea esta situación. Lo primero que queremos decir dentro de este tercer capítulo es que es una de las páginas más brillantes de Josafat. Pese al parentesco que él tenía con la casa de Acab, pese a que la casa de Acab tenía una deuda de guerra con él, porque él había expuesto su vida, sus soldados y todo por ayudarlo, él podía haber pedido la ayuda de Israel. Sin embargo, cuando se presenta el desafío de Moab, de Amón y del monte Seir, él no recurre a Israel, sino que celebra una gran reunión
incluso con gente de otras ciudades de Judá, no solamente los de Jerusalén, sino también de otras ciudades de Judá, los convoca a una gran reunión, a una gran asamblea. ¿Para qué es? Para pedir el socorro de Dios. Es interesante, ¿no? Para pedir el socorro de Dios. Por eso es una vida de contrastes grandes. Versículo 4. Dice que en esa reunión también había mujeres y niños. Versículo 13. Josafat ora públicamente con mucha confianza en el Señor. Yo quiero que tengan presente que los enemigos que han venido a provocar a Josafat son una hueste temible, realmente, humanamente no hay comparación, realmente no hay manera de hacerle frente a esa hueste. Y Josafat se pone a orar públicamente, convoca a esa asamblea, que podríamos decir es una reunión, convoca a toda la iglesia, es decir, convoca a todo el pueblo de Dios, incluso mujeres y niños, y se pone a orar públicamente y confiesa públicamente que no tiene fuerzas. Uno diría que qué estrategia, ¿no? Delante del ejército se pone a orar y decir, no tenemos fuerza. En lugar de hacer lo que hacen todos los reyes en la tierra, que ponen coraje a la gente, a veces ellos saben que están perdidos, pero meten coraje para que la gente dé su vida, para que no se desanimen. Él confiesa públicamente, pero lo está haciendo delante de Dios y delante de la gente, que ellos no tienen fuerzas. Y es interesante cómo se ve que esta oración fue oída por el Señor, ¿no? Porque hay oraciones que Dios oye y oraciones que Dios no oye. Pero esta oración evidentemente procedía de un corazón sincero delante de Dios, porque enseguida en el culto público, en la reunión pública, aparece un profeta, Jaasiel, que profetiza la victoria y que Jehová pelearía por ellos. Versículos 15 a 17. Qué tremendo que es la palabra profética cuando procede de Dios. A veces escuchamos tanta palabra profética que un poco nos desanima, nos parecería ser que mucha palabra profética no es tal. Pero hermanos, vale la pena porque de vez en cuando viene una palabra profética que es de Dios, y produce una revolución en la iglesia, trae una bendición increíble dentro de la iglesia del Señor. Dice sigue el relato que Josafat y todo Judá creyeron la palabra e inclinados adoraron a Dios. Era tal el impacto que hizo esa palabra. No era una de esas profecías que hay que meter a presión. Era tal el impacto que hizo esa palabra que ellos creyeron en la palabra y adoraron. Y los levitas se levantaron para alabar a Jehová, versículo 19, con grandes voces, no con timidez. Con grandes voces, era un culto de alabanza que se levanta al Señor. Y al día siguiente, cuando salen a la batalla, Josafat los anima a creer. Está junto con las tropas, ¿y qué les dice? Tengan ánimo, tengan buena voluntad. No, crean, Dios nos va a dar la victoria. ¡Qué rey tremendo! Era más un pastor que un rey. Dios nos va a dar la victoria. No tengan duda, Dios ha hablado. No tengan problema, vayan con ánimo, vayan con fuerzas en Dios. Dios nos va a dar la victoria. El versículo 20. Además hizo otra cosa, puso gente que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salían los soldados a la guerra. Qué cuadro curioso, ¿no? No solamente la alabanza había sido en la gran reunión, sino ahora que se terminó la gran reunión y que tienen que ir a la batalla y que los soldados salen a la batalla, salen debajo de un túnel de alabanza. Hay hombres que están dedicados a la alabanza a Dios, con sus ropas sagradas, están alabando a Dios y confesando el nombre del Señor. Y dice la Biblia, versículo 22, que cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso las emboscadas la una contra la otra y el ejército enemigo se destruyó. Es tremendo el poder de la alabanza. Ni nosotros nos damos cuenta de lo que significa cuando el pueblo de Dios se pone a alabar a Dios real y genuinamente. Bendito sea su nombre. Todos los reinos de la tierra y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Versículo 30. Muy bien. El cuarto capítulo y último capítulo en la vida de Josafat.
Lo llamamos una lección no aprendida. Segunda Reyes, capítulo 3, versículos 4 a 27. Tenemos que entender que ya Acab había muerto. Estaba reinando Ocosías, que era el hijo de Acab. Pues después de esto, de todo esto que sucedió, de todo esto glorioso, trabó amistad con su pariente Ocosías, rey de Israel, de quien dice la Biblia que era dado a la impiedad. Ahora, ¿cómo un creyente fiel puede hacerse amigo de un individuo dado a la impiedad? Yo no tengo explicación. No sé si ustedes la tienen, yo no tengo explicación. Otra vez nos volvemos a preguntar cuáles son las razones. ¿Es estrategia humana? ¿Era la parte débil en su vida? ¿Era en razón de su parentesco? No sé, esto se los dejo a ustedes mismos porque es importante conocer las razones de nuestras conductas, sobre todo cuando realmente no nos benefician, ¿verdad? Como resultado de esa amistad, construyeron naves y Eliezer profetizó que Dios destruiría sus obras, y así fue. Las naves se rompieron, fueron totalmente destruidas. Por Segunda Reyes, capítulo 22, versículo 49, parecería que un segundo intento de Ocosías, esta vez, felizmente no prosperó. Esta vez le propone a Ocosías hacer otra vez naves, y por fin parece que Josafat, lo que no pudo aprender de joven o de maduro, ahora de viejo lo ha aprendido, ya no le hizo caso. Y por último, durmió Josafat con sus padres. Dice la Biblia, hizo lo recto en ojos de Jehová. Me parece que si Dios puede decir eso de nosotros, una vez que nosotros hayamos pasado de este mundo, nos podemos dar por muy contentos. Me parece, ¿no? Me parece. Sería una de las cosas más preciosas que podrían tener nuestras vidas, que realmente Dios puede decir, fulano de tal hizo lo recto en mis ojos. Bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Va a ser una de las cosas más emocionantes de todas. Pero yo quiero dejar acá una pequeña aclaración. Dios no nos ha puesto solamente para que llevemos fruto, es decir, para que tengamos una vida aprobada, sino que Dios nos ha puesto para que llevemos mucho fruto y nuestro fruto permanezca. Juan 15, 8. ¿Qué sugiero con esto? Que aun cuando la vida de Josafat evidentemente llevó fruto, y creo que mucho fruto, creo que pudo llevar más todavía para la gloria de Dios. No hay ninguna vida, no hay ninguna persona que pueda decir, yo ya di el máximo, ya más no. Siempre hay más, siempre podemos más delante de Dios. Nadie puede decir, bueno, yo puedo llegar hasta donde llegó el apóstol Pablo. Nunca la Biblia dice eso. La Biblia dice que tenemos que ser como Jesús. Y Jesús es un gigante que no tiene fin. Es el Dios eterno y bendito. De manera que, aun cuando estamos muy felices de que el resumen de la vida de Josafat es una vida que llevó fruto y mucho fruto, creo que pudo llevar mucho más si no hubiera habido estas piedras en el camino y las hubiera podido evitar. Realmente creo que hubiera podido llevar un fruto todavía mucho más rico y precioso delante de Dios. Muy bien, dejamos a Josafat acá con un montón de preguntas y de cosas que nos sugieren. Les quiero hacer notar que esto es un estudio bíblico. Un mensaje es algo que nos deja todo ya más o menos terminado, todo formado. Un estudio bíblico nos va dejando puertas abiertas. Por eso es que tendríamos que después escuchar el casete, Biblia en mano, pararlo, anotar, leer la referencia bíblica, meditar, sacar nuestras conclusiones, porque dentro de cada estudio bíblico hay una cantidad de sermones, ustedes se dan cuenta. No podemos detenernos en cada caso porque daría para conclusiones muy hermosas, pero esto se los dejo a ustedes para que realmente puedan entrenarse y crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. El segundo rey que vamos a ver esta tarde es Omri, es rey de Israel. La cita es Primera de Reyes 16, versículo 21 a 28.
Solo dos cosas vamos a destacar de este rey, muy ligerito porque no queremos detenernos. La primera es que él fue quien compró el monte Semer. Estamos hablando de Israel, el reino del norte, lo ubican, ¿no? ¿Verdad? Donde estaba Jeroboam, Nadán, Baasa, Elá, Zimri, ahora viene Omri. Las dos cosas que queremos destacar de la vida de este rey Omri, la primera es que él compró por dinero el monte Semer, o mejor dicho, le compró a Semer el monte de Samaria y edificó la ciudad de Samaria, que fue la capital del reino del norte o Israel. Así que aquí aparece en el cuadro, en el reino del norte aparece Samaria. ¿Se dan cuenta ya? Y nos interesa porque esta Samaria es la que todavía tiene vigencia en la época del Señor Jesús. Acuérdense de la mujer samaritana. Así que nos interesa esta ciudad. La segunda cosa por la cual nos interesa Omri es que inaugura una nueva dinastía en el reino del norte, o sea Israel, que no se conoce como la casa de Omri, sino se conoce con el nombre de su hijo, se conoce como la casa de Acab, tristemente célebre por sus maldades. Así que son las dos cosas que lo destacan, el haber edificado la ciudad de Samaria, comprado y edificado la ciudad de Samaria, y haber sido el padre del que dio nombre a esa dinastía, la casa de Acab. Muy bien, dicho esto, pasamos ahora directamente a ver a otro rey que es de Israel también, del norte, y es el hijo de Omri, precisamente Acab. Resumen, reinó sobre Israel 22 años, un reinado bastante largo. Hizo lo malo, esto es lo que dice la Biblia, más que todos los que reinaron antes que él. Acab le ganó a todos, pero en maldad, lamentablemente en maldad. Y en sus días, durante el reinado de Acab, tuvo lugar el ministerio del famoso profeta Elías. Así que Elías se las tuvo que ver casi todo el tiempo con este bonito rey, o mejor dicho, con la mujer de este rey, que era mucho más brava que el rey mismo. Cita bíblica. Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 29, a capítulo 22, versículo 40. Tenemos varios capítulos sobre la vida de Acab. Es una vida muy rica en enseñanzas, pero muy interesante, porque no son todas negativas. Pero luego sacaremos nuestra propia conclusión. Tengo anotado 5 capítulos en la vida de Acab. El primero de ellos es el penoso resumen de su vida, el resumen que hace la Biblia de la vida de Acab. Vamos a enumerar algunas cosas como para darnos cuenta qué clase de rey fue. Anduvo en los pecados de Jeroboam. Jeroboam fue el primero en la lista de los reyes de Israel. ¿Se acuerda que hizo los becerros de oro? Que siguió diciendo que Dios era Dios, pero había que adorar los becerros de oro, puso sacerdotes, etcétera, etcétera. Fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ahora vamos a referirnos a esto. Edificó un templo a Baal en Samaria. No había ninguno a Baal. Hizo una imagen de Asera, o Aserá, o Asera. Tanto Baal como Asera y otros dioses por el estilo eran los dioses que estaban en boga en las naciones vecinas, y eran dioses alrededor de los cuales se tejía una religión impura, licenciosa, sexual y de una serie de características terribles. Quizás les cuente una cosita como para que se den cuenta a dónde llegaban las cosas. Entre ellos tenían el gran Moloch, donde iban a ofrecer las familias sus hijos. El Moloch se ponía rojo vivo, tenía unos brazos donde ponía rojo vivo, y venían las madres y los padres, depositaban a sus hijos allí en los brazos de ese dios a rojo vivo, y los acariciaban a los hijos para que no gritaran en la desesperación, porque el sacrificio tenía valor si no gritaban, y al mismo tiempo tocaban toda clase de instrumentos mientras se hacía el sacrificio. Y eso lo hacían para ganar el favor de Dios, una cosa
horrenda, una cosa que jamás Dios pidió a un ser humano que haga. Y una cosa que hacían a partir de Acab, empezaba a hacer, los que eran del pueblo de Dios empezaron a hacer esto, una cosa abominable, una cosa terrible, que eran los queaneos. Por esa razón, entre otras, ellos fueron destruidos, fueron aniquilados, y ahora el pueblo de Dios ha introducido el culto a Baal, se ha edificado un templo a Baal, están adorando a Baal, y nos dicen algunos historiadores que el culto vino por parte de la mujer de Acab, que se llamaba Jezabel, creo que todos la conocen, creo que ninguna madre pone a su hija Jezabel, que yo sepa hasta ahora, ¿no? Porque es un nombre horrendo realmente, y ella, que era, creo que fenicia, trajo este culto a Baal allí, y algunos entienden que estos 400 profetas que luego hizo degollar Elías, los había traído de Fenicia para inaugurar un culto con todas las letras, allí precisamente en el reino de Israel. Y todo esto fue con el expreso consentimiento del rey Acab. Hizo más que todos los reyes de Israel que reinaron antes para provocar la ira de Dios. Dentro de eso que les acabo de decir, cuentan también los historiadores que había familias que tenían un solo hijo y venían a ofrecerlo así de esa manera. Una cosa que uno no puede entender semejante crueldad. Si no entendiera que realmente los demonios estaban posesionando a la gente y haciéndolas destruir, como hay religiones que también sacrifican parientes y demás. Una cosa de los demonios realmente, una cosa realmente espantosa, ¿no? Y por último, como parte del resumen de su vida, en los días de Acab se reedificó la ciudad de Jericó. Según Josué 6:26, había una maldición para el que lo hiciera, pues en los días de Acab se edificó. Muy bien, segundo capítulo, Elías y Acab, capítulo 17 y capítulo 18. Elías aparece ante Acab diciendo que no habrá lluvia, sino por su palabra. Y Elías desaparece. La nación es apóstata, ha dejado a Dios, está siendo gobernada por esta mujer Jezabel, y entonces Dios envía a Elías delante de Acab para que le diga, no habrá lluvia, sino por mi palabra. Ha pasado tiempo, ha muerto mucha gente, ha muerto mucho ganado, han pasado mucha miseria, se han secado los ríos, y Elías encuentra a Abdías, un hombre que era de confianza de Acab, y es tremendo porque era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. A veces cuando ve un cuadro nacional así se piensa que está todo corrompido y que no hay nada, pero hay siempre creyentes y hay vidas piadosas en la nación. Y le dice a Abdías, anda a decirle a tu amo Acab que yo lo quiero ver. Bueno, hay una serie de situaciones. Al final Abdías se presenta delante de Acab y Elías por fin lo entrevista a Acab. Y cuando Elías se presenta delante de Acab, Acab le dice, eres tú el que estás turbando a Israel. No tenemos lluvia por culpa tuya. Es decir, Acab le echa las culpas de las causas, de las consecuencias. Y entonces Elías, que no tenía pelos en la lengua, que él sí que estaba en su terreno manejándose, inmediatamente le dijo, tú y la casa de tu padre son los que están turbando a Israel. Y Acab se cayó la boca. Entonces sucede aquel famoso prueba del Monte Carmelo. Le pide Elías a Acab que reúna a toda la gente, que reúna a sacerdotes. Allí hacen el sacrificio los sacerdotes de Baal, y allí presenta el sacrificio a Elías, ¿se acuerdan? Todos estos detalles no los vamos a ver ahora. Dios contesta por fuego, la gente se postra y confiesa que Jehová es Dios, y aquel día hay una gran victoria, degüellan 400 profetas falsos de Baal, se produce la gran lluvia por fin, después de años sin llover, se produce la gran lluvia. Acab se va a su casa, Elías corre por otro lado, pero claro, Acab se va a su casa y en su casa está Jezabel. Así que cuando Jezabel se entera de lo que ha pasado, dice, así me hagan los dioses y me añadan si para mañana a esta hora yo no hubiera destruido y muerto la vida de Elías. De manera que cuando Acab estaba delante del profeta era una cosa,
cuando estaba delante de la mujer era otra cosa. Es interesante ver continuamente esos cambios en los estados de ánimos en la vida de Acab. Por fin Dios le dice a Elías que tiene 7.000 personas que no han doblado sus rodillas delante de Baal, porque para Elías parece que no había ningún piadoso en la nación. Y Dios dice, tengo 7.000. Vos no ves ninguno, pero tengo 7.000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Capítulo 4. Acab derrota a los sirios. Esto está dentro del capítulo 20 de Reyes. Eran los sirios los que venían a atacarlo y 32 reyes. Ben-Hadad marchaba en la cabeza. Y el profeta le dice de parte de Dios que él los entregará en su mano para que conozcas, Dios le dice a Acab, para que conozcas que yo soy Jehová. Qué paciencia que Dios tiene, ¿no? Todavía lo sigue ayudando a Acab y quiere manifestarse a él. Muy bien, en aquella ocasión tienen una victoria tremenda. Acab vence a los sirios, los derrota y le dice el profeta, ten cuidado que pasado un año vuelven de nuevo, así que prepárate. Y es verdad, pasado un año, dice que vuelven de nuevo, se presentan los dos ejércitos, Israel parece 2 rebañuelos de cabra, parecía frente a una multitud de los sirios impresionantes que llenaban toda la tierra. Y Dios viene por palabra y le dice a Acab otra vez que lo va a ayudar. Pero cuando lo derrota, porque le produce una derrota espantosa, Ben-Hadad, el rey, va huyendo de lugar en lugar y al fin le dice a sus consejeros, podés presentarte a Acab porque nos han dicho que los reyes de Israel son muy misericordiosos, no te va a hacer nada. Y efectivamente él se presenta delante de Acab y Acab lo hace subir al carro, empiezan a charlar amistosamente, le pide un pacto y lo hace ir libre. Y cuando vuelve Acab lo está esperando un profeta. Estos profetas siempre se metían donde no tenían que estar. Lo está esperando el profeta, y un profeta muy curioso, porque le dice a un compañero, hiéreme, que lo lastimara, que le hiciera una herida, y el compañero, pero se lo dijo por palabra de Dios, el compañero no lo quiso hacer, le dice, porque no lo has hecho, vas a ir a un león y te va a comer. Y así fue. Entonces se encuentra otro y dice, hiéreme, y el otro parece que no quería que lo coma el león, le pegó una buena paliza, lo dejó lastimado, y se tapó los ojos, y cuando pasaba el rey de Israel, que vendría muy agrandado de la batalla, de tener una victoria en Dios es una cosa tremenda, se sentía muy bendecido por el Señor, dice que lo llama al rey y le hace un cuentito, una parábola, le dice, tu siervo le encargaron una persona, y le dijeron, si esa persona se pierde, vas a pagar con tu vida, y el rey de Israel le dijo, esa es tu sentencia, tienes que morir, y entonces sacó la venda y dice, tú eres ese hombre, porque Dios le había entregado a Ben-Hadad para que lo destruyera, y él lo dejó ir por compasión humana, una compasión humana que era en contra de la voluntad de Dios. Y dice, por esta razón, tu vida será por la suya y tu pueblo será por el de él. Qué tremendo, ¿no? Así que Dios no le perdonó. ¿Y qué es lo que hizo Acab? Como una criatura, se fue triste y enojado. No le hizo nada al profeta porque le tenía miedo, no se arrepintió, se fue triste y enojado a su casa. Capítulo 4 en la vida de Acab. Acab y la viña de Nabot. Dice que había una viña cerca de su heredad, que él la quería. Entonces lo llamó al propietario, que era Nabot, y le dijo, mira, yo te lo voy a comprar. ¿Cuánto me pedís que yo te lo voy a comprar? Y el propietario le dijo, guárdeme Dios de vender la posesión de mis padres. Ellos no podían vender sus posesiones, porque había una ley en que ellos no podían vender sus posesiones, a menos que estuvieran a la miseria, y después las podían recuperar a los 7 años. Pero un rey caprichoso, con una reina como la mujer que tenía, ¿quién le iba a decir algo? Sin embargo, este hombre se plantó y le dijo, de ninguna manera, yo no lo puedo hacer. Y dice la Escritura, dice la Biblia, que Acab se fue muy triste a su casa, se fue amargado, porque este hombre Nabot no le quiso vender la viña. Por supuesto, cuando vuelve a su casa otra vez,
se encuentra con la mujer que tenía, con Jezabel. Que estás triste, muchacho, le dice al rey. Que te has puesto triste. ¿Por qué estás triste? Y porque Nabot no me quiere vender la viña. No te preocupes que yo lo soluciono enseguida si sos el rey acá. No seas tonto. Y hace una trama, un asunto para que lo acusen a Nabot de impiedad, busca testigos falsos, manda cartas, es decir, es la reina, ella tiene autoridad para mover una cantidad de cosas, pone el sello de rey y los ancianos de la ciudad hacen como ella le dice y lo apedrean a Nabot, un hombre justo, lo apedrean y muere, y entonces le dice a su marido, levántate ahora y ve a tomar la heredad porque ya es tuya, ya la podés ocupar cuando quieras. Un asunto que de ninguna manera Dios disimuló ni pudo perdonar. Dice la Biblia que Elías viene a entrevistarse con Acab y le dice, te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová, ninguno como Acab, porque su mujer Jezabel lo incitaba. Y dice la Biblia, capítulo 21, versos 25 y 26, mire lo que llega a decir, que fue en gran manera abominable. ¿Qué tal? Que se diga de una persona que llegó a ser en gran manera abominable. Delante de Dios un asco. Todo eso se lo dice Elías a Acab. ¿Y saben lo que hace Acab? Se humilla y se arrepiente. Qué tremendo. Cuando estaba delante del profeta era otra cosa. Era un corderito. Y Dios, en razón de esa humillación que era sincera, Dios pospone el mal. Y en lugar de traer el desastre en la vida de Acab, lo va a traer sobre la vida de sus hijos. Muy bien, capítulo 5 y último. El fin de Acab. 3 años después, hay una nueva guerra contra Siria. Atención, él había dejado libre al rey de Siria, era Ben-Hadad. Ahora Ben-Hadad viene en guerra contra él otra vez. ¿Se dan cuenta lo que son los sentimientos humanos? Porque los sentimientos humanos, cuando se anteponen a la voluntad de Dios, interrumpen la voluntad de Dios y traen consecuencias desastrosas. Dios le había dicho, tienes que destruirlo a Ben-Hadad, porque Dios sabía más que él. Y él no lo hizo por compasión, y ahora Ben-Hadad lo viene a destruir a él, y les digo una cosa, terminó por destruirlo. ¿Vieron el pago del mundo y de la carne con sus sentimientos humanos? Esa bondad humana que termina por destruir a los creyentes. No estoy diciendo que Acab fuera un creyente, por lo menos era un hombre que estaba dentro de la influencia de las cosas de Dios. Es entonces cuando se le viene Ben-Hadad a la guerra que Acab lo invita a Josafat. Nosotros ya vimos a Josafat, pero realmente aquí se produce el ensamble entre los dos reinos. Es allí en donde Acab invita a Josafat. Y el rey Josafat cuando viene dice, sí, yo voy a ir a la guerra, pero vamos a consultar un profeta antes. Yo soy un hombre piadoso, no puedo ir a la guerra así nomás. Yo estoy de acuerdo en ir a la guerra, pero vamos a consultar a un profeta. Y claro, consultan profetas y tienen 400. Y dice que los 400 a coro le dicen, ve a la guerra porque vas a tener una gran victoria. Hay uno que se agarra unos cuernos, dice, así vas a cornear a los enemigos. En fin, una de profecías impresionante. Y parece que Josafat estaba zafado, pero tonto no era. Dice, no hay algún otro profeta, porque esto me suena mucha armonía, ¿no? Mucho a canto de sirena esta profecía, no sé, no me llega, ¿no? Esas cosas que pasan a veces con la profecía, cuando uno siente, no, esta palabra no. Dice, sí, hay uno, pero uno que siempre profetiza mal, así que ¿para qué lo vamos a traer? Dice, no, hasta que nos venga, no nos vamos. Así que lo mandan a llamar y el oficial que lo va a llamar le dice, mira, Micaías, los 400 dijeron así, por favor, no desentones, vení y decí lo mismo porque se va a enojar el rey. Y entonces él le dice, yo le voy a decir lo mismo, yo le voy a decir lo que Dios me diga. Y cuando llega, le preguntan y le dice al rey, sí, vayan que van a ser bendecidos. Y el rey dijo, no te he dicho que me digas la verdad, estaba tan acostumbrado que le profetizara en contra, que cuando le profetizó a favor se enojó. No te he dicho que me digas la verdad. ¿Para qué? Micaías agarró la palabra profética
y le dijo que iba a ser destruido, que todo Israel iba a ser esparcido. El rey se enojó, lo mandó a la cárcel y dice, pónganlo a pan y agua hasta que yo vuelva. Y Micaías, que también se estaba moviendo en su terreno, no estaba en el mundo, estaba moviendo en su terreno, dijo, oiga todo el mundo, si vuelve el rey en paz, yo no he hablado palabra de Dios. Quiere decir que si no vuelve en paz, lo que he dicho es palabra de Dios. Y lo metieron en la cárcel y el rey se fue contento a la batalla. Pero y Josafat, que escuchó todo esto, también fue a la batalla. Ustedes me pueden explicar esto, porque yo no lo entiendo. Miren los creyentes grandes lo que podemos hacer en un momento. ¿Por qué necesitamos de hermanos que nos cubran, que nos corrijan, que nos enseñen, que nos amonesten y que no nos enojemos, por favor, que no nos enojemos? Porque en algún momento podemos hacer tonterías. Se fue a la batalla, se fue a la batalla. Acab disfrazado, lo que dijimos recién, disfrazado y todo, pero cuando es la voluntad de Dios, queridos, no hay disfraz que valga. Nadie se dio cuenta quién era el rey de Israel. El único que se dio cuenta era Dios, que hizo que un tiro, quizá de un soldado tonto, que tiró la aventura, un tiro que fue tirado sin dirección, Dios hizo que fuera a dar justo entre las costillas de Acab, fue herido, dijo, sáquenme con el carro porque estoy herido. Efectivamente llegó a su ciudad y allí murió esa tarde. Lo sepultaron en Samaria, lavaron el carro en el estanque y los perros lamieron su sangre, tal cual la profecía de Elías. Conclusión. Me parece que vale la pena que ensayemos una conclusión. Podemos tener muchas, yo tengo alguna, pero podemos sacar muchas conclusiones y ojalá saquemos muchas conclusiones. Anótense una conclusión. Este es un hombre sin firmeza, que aprovechó lo de Dios, aprovechó la bendición de Dios, le gustaba la bendición de Dios. A todos nos gusta la bendición de Dios, ¿no? Le gustaba la bendición de Dios, pero nunca se comprometió con Dios. ¿Está claro eso? ¿Te entiendes la diferencia entre aprovechar y comprometernos? Cuando yo me comprometo con Dios, como cuando en el casamiento, sea más rico, más pobre, sea enfermo en salud, con Dios es más serio todavía, es para siempre. Él no se comprometió nunca con Dios. Su mujer lo incitaba, dice la Biblia eso, no es un invento mío. Su mujer lo incitaba, uno podría decir, bueno, entonces él no tenía responsabilidad. Les cuento un detalle. Todas las veces que Dios se enojó con él, nunca fue a reprenderlo a la mujer, siempre lo vino a reprender a él. ¿Quién es el responsable? Él. Así que nadie le echa la culpa a la mujer, ni al marido, Cada uno es responsable delante de Dios por sus propias decisiones. Seguro que la mujer o que el marido ejercen en nuestra vida influencia para bien o para mal, pero la responsabilidad es nuestra. ¿Está clarito esto? ¿Sí? Muy bien, está claro. Vamos a otro rey rapidito, que es Ocosías. Simplemente decimos que fue rey de Israel. No vamos a entrar en detalles porque ya el tiempo nos apremia. Fue hijo de Acab. Y a la muerte de Ocosías, que fue muy temprana, hay una serie de cosas que hubiera sido lindo considerar, pero no hay tiempo. Reina Joram, que es un hijo de Acab también y hermano de Ocosías. ¿De acuerdo? Este Joram es el que también salió a la guerra juntamente con Josafat y fue duramente reprendido por Eliseo. Cuando él fue a consultar al profeta, fue reprendido por Eliseo, pero Dios les dio, ahora es el ministerio de Eliseo, no de Elías, pero Dios le dio salvación por respeto a Josafat que estaba con él. Muy bien, hay otras circunstancias interesantes, pero concluimos con el capítulo 9, donde Eliseo envía a uno de los hijos de los profetas para ungir a Jehú, para que destruya la casa de Acab. Capítulo 9, versículo 24, Jehú mata a Joram y extermina la casa de Acab. Nada más, Dios les bendiga.